La humanidad siempre ha buscado poder, sin importar el precio que tenga que pagar. Ya sea desafiando las leyes de la naturaleza o interfiriendo con lo divino, el deseo de control ciega a los más codiciosos, incluso cuando las consecuencias son desastrosas. Hola a todos, y bienvenidos a la historia de Angel Engine, una serie creada en TikTok que ha llamado la atención de muchos. Se va a resumir y explicar todo lo presentado hasta ahora, teorizando también en segmentos que lo requieran. El primer video lleva por nombre Cómo enjaular un ángel, y presenta una criatura que podría ser un ángel traidor. Esta entidad se dirige directamente al espectador para explicar el proceso de captura de un ángel. El primer paso consiste en explotar los recursos naturales del planeta, ilustrado con imágenes de una plataforma petrolera en el océano. El segundo paso es exterminar la vida silvestre, representado por escenas de personas evacuando una zona devastada por un incendio forestal. El tercer paso implica observar cómo la humanidad se sumerge en el caos y la desorganización, acompañado de imágenes de multitudes en estado de desesperación. El cuarto paso advierte que la extinción es inminente y que lo único que queda es rezar. En este punto, las instrucciones dejan de parecer un simple procedimiento y comienzan a sonar como el relato de hechos ya consumados, casi como si se tratara de un informe sobre eventos del pasado. El quinto paso describe la llegada de un mensajero divino a la Tierra. El sexto paso establece que este ángel, bajo el pretexto de ofrecer su ayuda y bondad, debe ser atado a la máquina conocida como Angel Engine. Los siguientes pasos son sobre extraer su poder y energía, con el siguiente propósito de restaurar la Tierra. El objetivo de todo esto es sumir al mundo en la desesperación para atraer la atención de Dios. De este modo, al enviar un ángel por misericordia, este puede ser capturado para luego robarle su poder, probablemente por alguien que busca obtener un dominio absoluto. Desde el inicio, se mencionó que la criatura que narra estos eventos es identificada como un posible ángel traidor. Esta suposición no solo se basa en la luz resplandeciente detrás de él, una característica icónica de estas entidades, sino también en el conocimiento que demuestra poseer. Además, lo llamamos traidor porque comparte información sobre cómo capturar a uno de los suyos. El siguiente video, titulado Cómo encontrar la máquina de Angel Engine, es narrado por lo que parece ser un ángel conectado a la máquina, como lo sugieren los tubos adheridos a su cuerpo. Los pasos presentados en el video son los siguientes: viajar a la Tierra Santa, explorar el terreno desolado en busca de las grandes espinas, ingresar en el lugar del entierro, y finalmente se revela el último paso. Step 4. Look upon me, look upon me, look upon me. Release me, your wage will be plentiful. Se confirma que quien describe estos pasos es, en efecto, un ángel, y su objetivo es pedir ayuda para ser liberado. En el primer video, vimos cómo un ángel fue capturado, y en este segundo, presenciamos a uno solicitando auxilio. Esto sugiere que ambas grabaciones podrían estar relacionadas y que este ángel es el mismo que vimos anteriormente. Hasta este punto, la serie ha presentado a dos entidades angelicales: un ángel que se muestra como un supuesto traidor y un ángel que es una víctima, despojado de su poder. En el siguiente video, ambos ángeles intentarán comunicarse, compitiendo por la atención del protagonista, cuya identidad aún es desconocida. Ambos hablarán casi simultáneamente, por lo que el mensaje de cada uno se mostrará por separado. Primero, el ángel traidor advierte: él viene, no te dejes engañar. No tiene amigos, solo viene a engañar. Pronto estará aquí. Encuéntrame, yo te ayudaré. Por otro lado, el ángel enjaulado declara: no lo dejes entrar, él no es tu amigo. No tengas miedo de dejarte extraviar. Encuéntrame, yo te ayudaré. No está claro a qué se refieren cuando mencionan que alguien está por llegar. Es posible que hablen el uno del otro, pero también podrían referirse a una tercera entidad. Lo que sí resulta evidente es que ambos intentan ganar la confianza del protagonista y persuadirlo para que se una a su causa. A nivel narrativo, parece más lógico empatizar con el ángel prisionero, en contraste con aquel que explicó cómo capturar a uno de los suyos. En la cuarta parte de la serie,
el ángel enjaulado aparece junto al científico responsable de todo el experimento, conocido como Dr. Geoff Erzman. A pesar de su cautiverio, el ángel mantiene una expresión serena, casi idéntica a la que tenía al descender a la Tierra. El científico explica que la energía del ángel parece ser inagotable, lo que significa que podría abastecer al mundo durante milenios. Mientras expone esta idea, una figura desconocida aparece lentamente en escena, observándolo desde atrás. Antes de que pueda revelar más información, la transmisión es interrumpida por un mensaje de alerta en un televisor. Nuevamente, la misteriosa figura vista anteriormente hace acto de presencia. Luego, el presidente aparece en escena para dar un discurso, pero la misma entidad se manifiesta tras él, lo que sugiere que de alguna manera ejerce influencia sobre su voluntad. La Tierra está bajo amenaza, pero no se deja en claro la razón del por qué o por quién, pero una teoría del momento puede ser debido a los ángeles que han descubierto que la humanidad tiene a un ángel encerrado. El mensaje del presidente, lejos de ser alentador, transmite desesperanza. Su discurso se torna cada vez más ominoso, y en un momento, bajo la aparente influencia de la figura a sus espaldas, pronuncia frases como «Los de tu especie morirán» o que se iniciará una guerra nuclear. Finalmente, su mensaje culmina con una advertencia: el cielo arderá. En la quinta parte de la serie, el ángel traidor reaparece, pero su aspecto se ve visiblemente deteriorado. Sus palabras son una advertencia urgente. Escúchame, estás en gran peligro. He atravesado el abismo del tiempo para traerte este mensaje. Él no soy yo. Tú no tienes los medios para contenerlo. Él se liberará. Él te destruirá. No lo dejes entrar. Este mensaje sugiere que el ángel cautivo en el Angel Engine eventualmente se liberará, desatando el caos. Si no lo ha hecho aún, es posible que esté acumulando ira tras todo lo que ha sufrido. La escena cambia abruptamente a una transmisión de noticias, mostrando el exterior de la instalación donde se encuentra Angel Engine. Durante el reportaje, una inquietante pregunta es planteada a la audiencia: ¿los ángeles merecen derechos humanos? El periodista se refiere a la estructura como la segunda torre de Babel, una referencia a la legendaria torre construida con la intención de alcanzar el cielo. Según los científicos que trabajan en la instalación, la energía extraída del ángel tiene el potencial de resolver todos los problemas energéticos de la humanidad. Afirman que su poder es capaz de obrar milagros, aunque sugieren que este avance tiene un costo elevado. Mientras se menciona la continuidad de los experimentos hasta que la Tierra esté totalmente curada, la misteriosa figura reaparece, esta vez con un rostro aún más inquietante. El siguiente video presenta una iniciativa promovida por la empresa responsable de Angel Engine. La grabación inicia con un estudiante de secundaria lamentándose por una mala calificación en su examen, preocupado por su futuro académico. Es entonces cuando aparece el Dr. Geoff, quien le ofrece una solución a su problema, asegurando que puede arreglar su situación y muchas otras más. Sin embargo, hay una condición: el estudiante debe registrarse como voluntario en la página oficial de Angel Engine para sus pruebas. Lo que alguna vez fue proclamado como una máquina de milagros ha evolucionado en una entidad que literalmente comercia con la fe de las personas. El propósito de esta nueva fase parece ser la experimentación con humanos para probar la transferencia de energía del ángel cautivo a los voluntarios. No obstante, los resultados son catastróficos. Los sujetos terminan deformados, con partes de sus cuerpos destruidas. Well, and there goes another test subject. Well, what can you do? La séptima parte de la serie cambia de enfoque y se centra en la supervivencia dentro de las Tierras Santas. Este video puede interpretarse como una continuación del segundo, ya que allí se detallaban los pasos para llegar a dicho lugar, mientras que ahora se proporcionan instrucciones para sobrevivir en él. El paso 1 es empacar suficientes suministros. El paso 2 es evitar ser detectado por los olvidados, ya que no son amables con los extranjeros. No se especifica quiénes son exactamente estos olvidados, pero una teoría plausible es que se trata de antiguos voluntarios de los experimentos fallidos, condenados a vagar en este estado. El paso 3 es no mirar al cielo y no escuchar a una entidad en particular, ya que su influencia podría afectarte. Para protegerse, el personaje rubio del video decide vendarse los ojos. El ángel cautivo se refiere a esta misteriosa entidad como el engañador, un apodo que ya había sido mencionado en los primeros videos. Tanto el ángel traidor como el cautivo han advertido sobre su presencia, sugiriendo que se trata de una fuerza extremadamente peligrosa. Cover your eyes. Cover your
Stop! He will catch you! I see you. Do not listen. Do not believe the deceiver. Es evidente que esta entidad acecha el entorno de Angel Engine, aunque su verdadera naturaleza sigue siendo incierta. En un momento, el ángel capturado menciona que el engañador no dañará tu alma, ya que alguien no lo permitirá. Esta frase podría interpretar a ese alguien como una referencia a Dios, aunque no hay confirmación clara al respecto. El siguiente video muestra personajes conocidos interpretando la canción Boots. En este segmento, dos elementos se destacan de manera significativa. Primero, se confirma de manera definitiva que el ángel capturado es, efectivamente, el mismo que apareció al principio de la serie. Además, se hace eco de lo mencionado por el presidente, la inminente guerra nuclear que se desatará. I love you. A continuación, se presenta un video en el que se explica cómo funciona Angel Engine, la máquina de milagros. El Dr. Geoff detalla que el ángel cautivo, quien apenas habla, se hace llamar Uriel, y cuando logra comunicarse, pide ser liberado y salvado. Save me. No. El doctor procederá a poner a prueba la máquina para extraer la energía y vitalidad del ángel, con el fin de suministrarla a un trabajador que sufrió un accidente fatal. Según el Dr. Geoff, la máquina devolverá la vida al trabajador en ese preciso momento. Sin embargo, antes de comenzar, el ángel ruega que no le hagan daño, pero su súplica es ignorada. Don't hurt me. Durante el procedimiento, se puede observar cómo las heridas del trabajador comienzan a sanar rápidamente, mientras que el ángel grita de dolor, pidiendo que se detengan. Este evento demuestra que la máquina no solo tiene la capacidad de curar heridas, sino también de revivir a los muertos. Parece que este acontecimiento ocurre antes de los eventos mostrados en los videos anteriores, ya que, con el uso continuo de la máquina, el ángel comenzará a perder los rasgos saludables de su piel. La captura de este ángel parece haber desencadenado una serie de desacuerdos globales, generando no solo una lucha por la libertad del ángel, sino también la aparición de una nueva y peligrosa entidad, que podría librarse en cualquier momento, tal vez para vengar a Uriel y castigar a la humanidad. En resumen, un ángel llegó a la Tierra, fue capturado durante años, y más tarde, otro ángel llega con el propósito de vengarlo. Esto provoca una guerra global, mientras la humanidad corre el riesgo de su supervivencia, todo por la ambición de obtener más poder y desafiar a quien alguna vez les ofreció ayuda divina. Aún quedan varios misterios por resolver, tales como ¿quién es el joven rubio en las Tierras Santas?, quién es la entidad que aparece observándonos en varios segmentos, y finalmente, quién es exactamente el ángel que nos instruyó sobre cómo capturar a uno de los suyos. El Dr. Geoff presentó al mundo su invento más trascendental en la historia de la humanidad, una máquina milagrosa que, aparentemente, puede convertir cualquier deseo en realidad. El invento ganó gran notoriedad mundial, pero, desde que se reveló que la máquina utiliza un ángel real y consciente, enjaulado para llevar a cabo sus milagros, la crítica se ha intensificado. En respuesta a las críticas, el Dr. Geoff publicó un mensaje en su página oficial, asegurando que no se desanimen, ya que lo mejor está por venir. Todo esto es lo último publicado en relación a esta serie. Quedamos con varias dudas, pero las respuestas las podemos encontrar en el futuro, a medida que el creador suba más contenido. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.